Bienvenidos a Tasty Tours, donde experimentas la magia de los destinos gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Tasty Tours y bueno, iniciamos con una musiquita bastante agradable, tal como el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del whisky y tenemos el día de hoy una invitada muy especial. Está con nosotros Jessica Flores, quien es Whisky Specialist de Glenfiddich. Y bueno, también me acompaña Carlos Mendoza, como siempre. ¿Cómo estás, Carlos? Pero yo fui a la escuela para tener un título de periodista. ¿Por qué no me dijeron que había títulos de esto en la vida? Te avisaron ya tarde. Me avisaron tarde porque mi orientador vocacional en la preparatoria no me dijo que había Whisky Specialist. Ya sé, para mí también me hubiera ahorrado la vuelta. Totalmente. Si es que, ¿qué es lo que se tiene que estudiar aparte para ser Whisky Specialist? No lo sé exactamente. Yo nunca estudié como para hacerlo. Simplemente siempre amé el whisky desde corta edad. Y pues nada, o sea, me fui acercando al mundo de los bares. Me fui enamorando como de los destilados en general, pero siempre mi favorito fue el whisky. Y soy una geek. Entonces, claro, creo que entre las dos cosas ya puedes ser whisky specialist. Exactamente, claro, ¿por qué no? No, pues estamos muy mal. Estamos muy mal. Yo erré. De profesión totalmente. Pero también el periodismo, diría el clásico, que el periodismo es una... ¿Cómo decían? Que para escribir bien uno tiene que beber y después escribir, pero el orden sí era importante, ¿no? Así no, que sí, yo creo que no es importante. No, que si bebes primero antes sí de escribir, sí, no, si primero escribes después bebes, una cosa así, ¿no? que sí es importante el orden de los factores. Yo sí he leído esas frases, o sea, como he buscado frases de la literatura y el whisky y me ha salido algo así. No recuerdo exactamente cómo va, pero sí, definitivamente. Ay, no sé cómo decírtelo y no me lo tomes a mal. Pero sí conozco un montón de periodistas borrachos. No, yo digo, porque sí hay una eterna competencia entre qué profesión es más alcohólica, los abogados, los ingenieros, pero creo que nosotros somos los más cools de los borrachos. Eso sí me queda totalmente claro. Eso me queda claro. Sí, bueno, pero vamos el día de hoy a hablar un poquito del whisky, de sus orígenes, también de la historia. Jessica, cuéntanos un poquito sobre esta marca, cómo surge, de dónde viene, cómo se hace. Es bien bonito, la verdad es que, bueno, ahí te va. Pues más o menos el whisky como tal, como categoría, se empezó a hacer a finales de los 1700 en Escocia. Lo adoptaron de los irlandeses. Pero digamos que lo hicieron a su manera y definitivamente tiene que ver también como con el terruño que existe en Escocia, que es ideal para la producción de whisky. Los minerales de la tierra, el clima, el tipo de cereales que vamos a usar y todo esto creo que aporta muchísimo a cómo podemos hacer buen whisky. Y después, pues nada, en el año de 1886, un hombre que había trabajado 20 y tantos años dentro de una destilería, la destilería de Mortlach, en una región que se llama Speyside, en Escocia, este hombre llamado William Grant, se le ocurre que, pues nada, o sea, él se había enamorado tanto del arte de hacer whisky, que decide, junto con su familia, él tenía ya la idea, o sea, tuvo 9 hijos, entonces tener una familia grande para poder, pues después tener un negocio, ¿no? Pero su negocio era el arte de hacer whisky. Y entonces tuvo esta familia grande para que justamente en 1886, junto con su esposa, ellos 11 más los allegados de la familia, construyeran con sus propias manos su destilería. ¡Wow! Es un año después, en 1887, en Navidad, cuando abren las puertas para empezar a producir su whisky, y es justamente el que traigo yo hoy para presentarles. Y desde ese entonces
1887 estamos hablando, a la fecha 2020, seguimos haciendo el whisky de la misma forma. Es la misma... No ha cambiado la receta para nada. No ha cambiado la receta. Es increíble como cuando ir a la destilería y ver cómo funcionan las cosas dentro de la destilería. Y es impresionante, es como viajar en el tiempo de verdad. Y fíjate que ese es un tema también que quería platicar contigo, que nos contaras justo también de esta parte de viajes, porque bueno, aquí también hablamos de comida, hablamos de bebida y de viajes. Hay muchas personas que son amantes del whisky y que les gustaría tener como este tipo de experiencia. Entonces, ¿cómo es esto del turismo que va a las destilerías? Es espectacular. Yo ya fui 2 veces a Escocia y es impresionante cómo los escoceses, o sea, un pueblo entero, una nación entera, puede vivir, yo diría que hasta un 65-70% de lo que es el whisky. No solamente de la venta de los líquidos, sino de todo lo que hay alrededor de la cultura del whisky. Es increíble. Bueno, una de las cosas que me gustaría aportar justamente de lo que es Glenfiddich es que fue la primera destilería, esta destilería de la que te estaba hablando, fue la primera destilería que abrió sus puertas al público. Para hacer estos tours, ¿no? Para hacer tours. O sea, para que todo el mundo pudiera ver cómo se hacía su whisky. Yo creo que eso es súper interesante. Y ya a partir de ahí, pues muchos empezaron a hacer esto, empezaron a hacer museos de whisky. Hay mucha gente que ofrece catas, hay lugares, muchísimos, cientos y cientos y cientos de lugares dedicados solamente al whisky. Wow. Sí, y pues bueno, o sea, aparte es un país hermosísimo, ¿no? Entonces como estar dentro de este mundo del whisky y aparte ver los paisajes, la gente súper amable, pues no sé, la música, toda su cultura es muy, muy padre y no sé, la arquitectura. Escocia es un país bellísimo justamente para viajar. Así como aquí hacemos los tours de tequila, habría que hacer un tour de whisky, ¿no? Está interesante. Son de esas cosas que yo siempre he querido ir hacia el rumbo de Tennessee y de Kentucky para ver las destilerías, pero si me dan a escoger, pues prefiero Escocia. Claro. Sin duda. Sí. Sin duda. Que por cierto, también hay como todo un debate al respecto, ¿no? De este destilado, o sea, que en Escocia es whisky, ¿tiene denominación de origen o algo así? No. ¿Cómo es? La categoría, como sí, whisky, no tiene denominación de origen. Okay. Lo que sí es que hay ciertos países, ahorita te los voy a mencionar todos, que cuentan con un tipo de regulación, lo cual pues es el gobierno, la corona británica quien les da el sí para poder tener, yo le llamo una mini denominación de origen o encerradita en comillas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo llamemos whisky, primeramente, antes de llamarlo whisky, vamos a ponerle una nomenclatura. Okay. ¿Esto qué es? Cuando hablamos de Irish whisky, pues tiene que estar... Scotch whisky. Scotch whisky. Luego hablamos de Bourbon. Bourbon tiene que estar hecho en Estados Unidos, pero solamente en algunas regiones. Hablamos de whisky rye. El whisky rye tiene que estar hecho en Canadá y tiene sus reglamentaciones muy estrictas. Después hablamos del Japanese whisky, que también es uno de estos países que cuentan con. Y después hablamos de otros 2, que es la India, el principal productor y consumidor de whisky en el mundo. Wow. Y luego hablamos... ¿Productor también? Así es. Órale, aunque usted no Jamás lo crea. se me había ocurrido que en la India hicieran whisky. A mí tampoco, no, o sea, lo aprendí hasta hace unos cuantos años y es muy impresionante. Es muy, muy impresionante. Y el tema gramatical, sí, la palabra whisky es para Escocia. No. ¿Con mí? ¿No? ¿Tampoco? Tampoco. No existe una regla que diga es que no sé cómo se llama, como la Real Academia de la Lengua Inglesa. No hay una regla que diga que se tiene que llamar o escribir de cierta forma para cuando es irlandés o cuando es escocés o americano. Pero digamos que es como una regla común de si yo leo la palabra whisky normalmente, o sea, digamos que en un 99% me va a aparecer en solamente los whiskies de Escocia. En Escocia solamente es whisky con la I, whisky. Con la Y, sí. El whisky ya es Estados Unidos, Japón, Irlanda. Sí, no, fíjate que en Japón sí escriben whisky también, según yo. Con I. Digo con I e Y. No, el toki es... mira, sí, justo toki también sí lo escriben así. El toki es whisky. Pero no hay una regla tal cual estricta. No. Entonces, uso y costumbre. No, sí, es uso y costumbre, justo. Okay.
Wow, pues es Entonces que lo voy a sí escribir como quiera ahora. Sí, claro, yo también Exacto. porque siempre Con me H lo voy a clavaba escribir mucho. whisky. Al principio. Siempre me clavaba mucho con eso de cuál será la forma correcta sí. y a ver las diferencias de si es de Escocia. Yo pensaba que tenía que ver Pero yo más pensé con el que sí origen. tenía con regulación, ¿no? Sí. No, con regulación ok. no. He llegado a ver, o sea, whiskies escoceses que lo escriben con E y no hay tema, ok. pues. Ujú. También esta parte de los granos con los que se hace el whisky, también cambia con eso el nombre del whisky, el tipo o esta mini denominación que tiene. Sí, lo que cambia es la subcategoría. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, en Escocia hay 5 subcategorías. Entonces hablamos de single malt, por ejemplo. Hablamos de blended malt. Después hablamos de single grain, blended grain y blended scotch. Ok. Entonces, ¿de qué va? El single malt siempre tiene que ser con cebada. Ok. Y tiene que pasar por un proceso muy artesanal para nombrarlo single malt y que también tiene que pasar por este proceso artesanal, pero tiene también que crearse en una sola destilería. Es como el whisky más puro, por así decirlo, ¿no? Sí, en realidad sí. Pues el más, sí, artesanal diría yo. Ok. Y luego... Que es de solamente cebada. Exacto. Y ya luego, por ejemplo, los los grain, o sea, ya sea single o mixed, o sea, blended, ya podemos hacerse de cebada también, pero no pasa por este proceso. Son solamente granos crudos que se van a moler, fermentar, destilar y pasar por un envejecimiento en barrica. Pero puede ser también centeno, como decías, puede ser maíz, puede ser trigo. Okay. ¿Ok? Serían como los 4 granos básicos. Exacto. Y pues nada, ya después los que son de mezcla se hacen ya sea con whisky single malt, con whisky single grain o con blended y se mezclan. Ok. Entonces sí, existen 5 categorías, todos van como, pues no todos, pero sí hay diferencias de los granos, pero sobre todo de la cuestión de cómo vamos a interactuar con el grano y el envejecimiento en barrica también. Muy bien. Oye, ¿y todos los whiskies por ley tienen que añejarse en barrica o hay alguno que salga así como directo? No, mira, creo que la parte, digamos que hasta el 80% me atrevería a decir de lo que juega en un whisky es justamente la barrica. Entonces, pues por ejemplo en el caso de los whiskies escoceses, hay justamente reglamentaciones que dicen que se tiene que crear en Escocia, que tiene que tener un mínimo de 40 grados en volumen de alcohol, pero que tiene que estar mínimo 3 años en una barrica. Muy bien. Entonces, esto sí es sí o De sí. ley. En el caso de los whiskies de Estados Unidos, Los bourbon. si no está añejado por lo menos unos meses, también tiene su reglamentación. Ya no lo llamamos whisky, lo llamamos un moonshine. Ok. En el caso de los whiskies escoceses, este líquido que sale de la destilación, que es un líquido que no tiene color, que sí te va a tener sabor, pero que va a ser muy distinto a que si probamos uno que está añejado en barrica, a esto le llamamos, en gaélico escocés, se puede llamar ushkiva o uskiva, Órale. y o en el lenguaje más común le llamamos un new make. Muy bien. Yo siempre había pensado que el moonshine era otra cosa. Lo único que Sí, yo también. es directo no lo del alambique relacionaba. y no tiene barrica y le falta el sabor del... Sí, pero que también tienes como su onda, Y ¿no? los A ver, granos, que sí, es maíz, claro. principalmente es maíz. Ah, fíjate. Sí, sí. Interesante. Sí, eso no me lo imaginaba. Oye, cuéntanos ahora un poquito de esta cata pequeña que vamos a hacer ahorita con este. Claro que sí. Whisky. Pues bueno, primeramente ya les conté que Glenfiddich es un single malt. Entonces, single malt, ¿qué quiere decir? De una sola destilería con este proceso de malteado. El proceso de malteado les voy a explicar qué es porque es muy importante saber para conocer los sabores finales. Cuando éramos pequeños todos hicimos este experimento de poner un frijolito o una semilla con algodón, lo mojábamos y entonces hablamos de Germinaba. germinación. Entonces, hacemos nosotros lo mismo. Lo que hacemos es mojar nuestro cereal de base, que es la cebada, y vamos a observarlo hasta que empiece a inflarse. Se empieza a inflar y lo que hace es que
se empieza a inflar porque empieza a producir almidón. Entonces, empieza a producir almidón y nosotros de repente vamos a parar ese proceso con calor. Lo paramos en unos hornos gigantes que son como unas casas con una pagoda al final para que salga el humo. Entonces ponemos calor abajo, ponemos en el primer piso nuestro cereal, pues como en el piso, pero es como en rejitas, algo así. Sube el calor y es ahí cuando lo secamos. Entonces, este proceso se le llama malteado. ¿Y para qué lo hacemos? Para acelerar la producción de almidones, los cuales se convierten en azúcar. Okay. Entonces, el resultado final de un whisky que tiene o no este tipo de proceso es muy distinto. Atrévanse a probar un single grain, que existen muy poquitos en mercado en México, para que vean como justamente que son muy, muy distintos. Justamente creo que a lo que saben los single grain o los whiskies de grano es como a algo crudo. Como algo crudo, pero y como más intenso, pero no tiene estas notas tan dulces que nos podría aportar un single malt. Entonces, ya les conté un poquito de la historia. Y pues bueno, nuestro destilado es un destilado que va a estar doblemente destilado, en alambiques de cobre. Los alambiques de cobre, cuando son pequeños especialmente, los de nosotros son pequeños, lo que hacen es darle una textura muy especial y deshacerse de los azufres. Entonces vamos a tener un líquido, cuando este New Make va a ser un líquido espectacular con sabores increíbles. Justamente muy, muy panosos, y ahorita con la cata los voy a hacer oler para que sepan que distinguirlo, ¿no? Y luego nuestro Glenfiddich 12, con la misma receta de 1887, va a estar madurado en 2 tipos de barrica durante 12 años. Entonces va a ser una barrica de roble americano ex-bourbon. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hubo whisky bourbon añejado dentro de esta barrica. Esto es una práctica meramente común. Estos whiskies, como casi nunca vuelven a utilizar estas barricas, se mandan a todas partes del mundo. Y pues bueno, nosotros justamente lo que hace es aportarnos ciertos sabores. Y después también vamos a usar otro tipo de barrica, que es la barrica de roble europeo ex Jerez oloroso. Y el Jerez oloroso justamente lo que aporta son otro tipo de notas. ¿Cuánto tiempo o es una mezcla? Digamos que hay un porcentaje. Okay. Entonces podríamos hablar de un 20 sherry, 80 bourbon. Ok. Ajá. Bueno, pero tiene que ver también con todos los elementos. Entonces, para nosotros los elementos más importantes para hacer el whisky que tenemos es el agua que usamos. El agua es un agua de manantial que usamos en absolutamente todos nuestros procesos. Es un manantial que se llama Robidoux, que está en este pueblito llamado Dufftown, dentro de esta región de Speyside. Y también nuestro cereal de base, que es un Concerto Verano, que es el mejor de los cereales que se producen directamente en Escocia del Norte. Y luego, pues, nuestras barricas, que también son muy importantes, y que todo lo que hacemos dentro de nuestra destilería, todos los procesos se hacen dentro de la destilería. La comunicación dentro de un proceso artesanal entre seres humanos a mí me parece algo súper importante, y creo que el resultado de este whisky es eso también, ¿no? Wow. Entonces, ahora sí vamos a pasar a probarlo para que yo les diga de dónde vienen estas notas. Pues primeramente lo observamos, ¿no? Y cuando lo observamos nos damos cuenta que es un tipo de amarillo muy dorado, ¿no? Sí, es un color fuerte. Sí. Después hagan esto como lo hacen con el mezcal a veces. Ah. Y aquí van a observar justamente este aroma a pan cuando está fermentando. Ay. Y también la textura, cómo se siente como si fuera aceitosito, ¿no? Un poco aceitosito. Pero así, ¿por qué te pones en el cuello? Como sedoso. Como perfume. ¿Sí, a pan? Sí, es pan. ¿A pan? Es pan. Como a pan y también algo perfumadito. Como bolillo en Navidad. Hay como frutas, creo yo. Sí. Pero ahora hagan esto. No metan directamente su nariz porque creo que ahí, como son 40 grados, está fuertecito. Entonces ahí vamos a alcanzar a observar sobre todo el dulzor. Es un dulzor. Huele dulce. Es un dulzor carameloso, ¿no? Sí. Entonces hay mucho caramelo, pero también hay frutas, como frutas, yo diría, no sé si manzana o pera.
¿Alguno de ustedes dos me podría...? Como, a mí me huele más como un poquito como a durazno, pero del que te comes ya deshidratado, Ah, mira. ¿no? Justo es la primera vez que me dicen esa nota, pero tiene mucho de eso también. Sí. Está padre. Bueno, ahora pasamos al primer trago, que el primer trago para mí no vale. Es que el que les va a saturar las papilas gustativas y el que va a hacer que se abran, ¿no? Entonces, ni siquiera les voy a Primer decir trago salud. no cuente. Pero igual, si pueden, ok, enjuaguen su boca con el whisky, es un besito. Carlos es un tramposo porque él ya le había dado un Ya trago. le No, había dado, no, ya no, cuando dicen besito yo soy muy besucón, entonces cuando dicen besito pues no entiendo mucho. Y menos si es Es whisky. un besito entonces grande. Es un besito grande. Entonces, pues bueno, respiramos un poquito. Que nos dé como el tiempecito de respirar también. Como les digo, son 40 grados. Y se queda todavía el sabor en el paladar. Sí, ese es un tipo de whisky que se queda. No por tanto tiempo, ahorita lo van a observar con el siguiente trago y con los demás. Para que vean, o sea, porque cada trago va siendo progresivo y vamos teniendo hasta Diferentes notas. percepciones. Sí. Entonces, ahora sí. Bueno. Ahora sí, salud. Ahora Salud. sí, salud. Por el de cumpleaños, que mañana es mi cumpleaños, por cierto. Bueno. ¡Feliz cumpleaños! Felicidades. Pues Slange o Slangeva, como se ¿Slangeva? dice en Escocia, para salud. Sí, este ya supo mejor. Exacto. Entonces, ahora sí percibimos estas frutas mucho más presentes, ¿no? O sea, lo que nos dice nuestro Malt Master, que es la persona que se encarga justamente de hacer como estos porcentajes, yo les llamo, es una persona con superpoderes, estas personas. Porque Un superhéroe tal cual. No, tal con cual. el Para mí sí olfato y el... es mi superhéroe, sí. Y las Sus- papilas tienen que no son normales, ¿no? Tienen sentidos, o sea, sus sentidos ultra desarrollados y que ya sea nacen con ellos o los van desarrollando. también, yo creo. Pero así Sí, como Lionel definitivamente. Messi es muy bueno para el deporte, estos tienen un olfato y unas papilas que... Justamente, Es- pero pues no solamente esto, o sea, estas personas tienen que tener altos conocimientos de química, son normalmente químicos, Ok. y pues sobre destilados en general, sobre el conocimiento sobre el envejecimiento en la barrica, ¿no? Porque ocurren muchísimas cosas dentro de una barrica, o sea, Así imagínense algo que está absorbiendo 12 años dentro de una cosa de madera, o sea, es una cosa muy loca para mí. Y bueno, este hombre llamado Brian Kingsman, que por cierto es la nariz más pagada de toda la industria de alcoholes, Wow. nuestro Malt Master, él dice que la nota de base del primer trago sí tiene que ser como el caramelo. Estas dos frutas, les llaman frutas de verano los pobres escoceses, que es la manzana verde y la pera, Y nosotros las tenemos todo el año. para aventar para arriba, ¿no? Claro. Y vamos a tener también un aroma floral. Si no lo perciben desde el primer trago, lo pueden percibir en uno más. Hay vainilla, A mí me Vainilla, llegó sí. vainilla en el primer trago. entonces, esta vainilla no es como la vaina de la vainilla, porque la vaina de la vainilla es súper perfumada. Entonces Sí. estamos hablando Más de la suavecita. flor de vainilla. Ok. Es justamente cuando le estoy hablando de este aroma floral, esta nota floral. Y luego hay otra nota que alcanzamos a percibir que mucha gente lo podría, ¿cómo decir?, confundir, que es algo que ustedes sintieron desde acá hasta acá, un calor, ¿ok? Es un tipo de calor que ustedes han percibido en otra cosa y que no tiene que ver con la nota alcohólica. En el amor, pero en fin, siento que me consumo por dentro. Lo mismo me pasa con el whisky. Pero ¡Ay, a mí también! Qué genial analogía. siento así como... Genial, sí. Qué Y rico. entonces, pues esta nota tiene que ver, cuando estamos hablando de destilados que están envejecidos en barrica, tiene que ver con la nota especiada. Ok. Entonces, estamos hablando de un La whisky... madera. Sí, o sea, Es lo que en general pensaríamos que es madera. pensaríamos que es madera, pero madera puede ser muchas cosas también. En el caso justamente de Glenfiddich, o sea, hablamos de especias que también hacen este tipo de calorcito, ¿no? Como Sí. canela, clavo de olor. Ok. Sí, más bien como de esta parte cuando tomamos o comemos algo que está muy especiado y que nos da como esta... El jengibre, Sensación, por ¿no? ejemplo, también, Jengibre, ¿no? claro. Entonces hablamos de eso, pero sobre todo hablamos de un whisky que es muy distinto a los demás. Para mí es un whisky muy
fresco dentro de su categoría. No tiene tanto estas notas a madera como me decías. O sea, yo no siento la madera tan presente. Sí, Sino, porque son especies. son especias, pero y se siente mucho como el frescor de este tipo de frutas de las que estaba hablando, las notas florales. Entonces, pues bueno, lo que nos aporta la barrica americana va a ser las notas dulces. Ya muchos conocemos los bourbon justamente, y entonces son las notas dulces y las notas especiadas. Que por ejemplo, con la barrica de roble, los vinos, los blancos le dan piña, le dan esa onda, es esto. Piña, Sí, durazno. exacto. Okay. Entonces, cuando hablamos de una barrica que ya tuvo vino dentro de, entonces estamos hablando de la barrica ex Jerez o Cherry. Entonces, justamente lo que nos aporta es las frutas, como el durazno que encontrabas, la manzana, la pera. Hay gente que ha encontrado hasta plátano, puede ser. Digo, yo todavía no. Sí, fíjate. Y yo, por ejemplo, como en el tercer trago o hasta cuarto, ya le he encontrado notas como a chocolate. Como un chocolate dulce. A ver, esa no me ha llegado. Yo ya me acabé el mío, perdón. Porque siempre me pasa eso cuando grabamos podcast. No sé. Es que Mira, yo todavía tengo, grandes. Oye, y por ejemplo, hablando de las barricas, las barricas que se utilizan para este whisky, ¿todas son nuevas o pasaron ya por algún proceso? ¿Cómo es esto? ¿Las producen las barricas la misma marca o las compran? Porque una vez vi un video de cómo hacían las barricas y me pareció súper impresionante, porque no es de que las peguen ni nada, sino con el mismo calor, el agua, la temperatura, las van forjando, se van uniendo y van pues poniéndoles ahora sí que estos aros, ¿no? Con los que las unen, pero realmente no están ensambladas con nada, o sea, No, es la porque pura no pueden madera tener inflada. pegamento, nada. No Si pueden tener le- absolutamente nada, claro. Exacto. Pero es muy impresionante ver el proceso de cómo Sí. las hacen y me queda como esta duda de cuál es el proceso por el que pasa el whisky en la barrica. A ver, sí, efectivamente, o sea, nosotros compramos barricas usadas porque ya hubo vino y porque ya hubo bourbon dentro de ellas. Entonces viajan a Escocia y nosotros tenemos nuestra propia tonelería, le llamamos. O sea, de hecho también somos los primeros en haber tenido su tonelería in situ. Entonces, para nosotros la labor de los maestros barrileros o toneleros es ultra importante justamente por lo que me acabas de contar. Porque el hacer, el armar barricas es una labor espectacular. De hecho, o sea, también ellos estudian un montón de años, todo esto son artesanos para nosotros, no son obreros, ¿no? Claro. Y de hecho, o sea, las personas mejores pagadas después de Brian Kingsman dentro de nuestra destilería son los maestros toneleros. Ah, caray. Sí. O sea, tener esa chamba. No, pero bueno, o sea, no es cualquier chamba, ¿no? No, pero uno pensaría que hacer barriles es... pues, no. Para nada. Es un proceso ultra artesanal. Ok. Se tienen que... se desarman cuando llegan. Se tienen que, pues en algunos casos... ¿Se raspan? se tienen que raspar. Se tienen que volver a tostar. Depende del tipo de whisky que vayamos a querer, pero se tienen que tostar. Y luego, para armarlas, es un tema porque pues tienen que embonar perfectamente como un rompecabezas. Entonces es una labor gigante de mucha fuerza y de precisión y de conocimiento de nuestra materia prima, ¿no? Entonces, pues bueno, esta gente creo que estudia como 4 o 5 años, después pasan concursos para entrar a trabajar dentro de las destilerías. Wow. Entonces sí, es impresionante. Y pues bueno, de la magia de la que hablaba yo después es cuando una vez que ya ponemos pues nuestro new make dentro de las barricas y pues bueno, lo que pasa dentro solamente ese líquido lo sabe, ¿no? Son 12 años de química. Exacto. Bueno, ¿de cuántos años tienen? ¿12? Nosotros en México tenemos 12, 15, 18, 21, 23, 26, 30, 40. Y tenemos otros experimentales. ¿El de 40 qué sabe? No Sí, sé yo también es todavía. como Bueno, el de 30. muy curioso. El de 30 es espectacular, espectacular. Porque son de esas cosas que dices cuando vas curtiendo un poquito el paladar, sí lo sientes, dices, ok.
son esas cosas que yo siempre he dicho cuando uno dice, es que esto es más caro. Y la gente piensa que porque es más caro es más bueno. Pero hay muchas veces que sin saber si es caro, dices, ¿qué me diste? ¿No? Claro. Exacto. Y te pasa con estos. A mí me ha pasado con los whiskies de... Yo creo que lo que más 24 alguna vez probé alguno y es así como de... Yo he probado de 15 nada más Yo, y así no, muy yo interesante. un 18. Saludos a Alfredo Quintana Garay que está escuchando este podcast. Bueno, no, pues yo soy de esas personas, o sea, ya hablando, no tanto como para la marca para la que trabajo en la compañía, sino ya como fan del whisky. Yo creo que pues depende mucho del proceso en el que se añeja, pero pues no creo que todos los resultados de los whiskies que sean muy viejos tienen que ser excelentes. Simplemente con lo que se juega es con el valor monetario también. Sí, claro. El whisky no solamente es un líquido espectacular, o sea, súper vasto pues en variedad y pues en conocimiento que puede uno adquirir respecto a, sino que también es un objeto de colección. Ok, como objeto. Sí. Como decir, tengo un objeto de deseo. Y Sí. como inversión, ¿no? Lo voy a comprar y lo voy a vender en 20 años. Totalmente, súper un objeto de inversión, totalmente. Wow. ¿Y maridajes con whisky? Maridajes especialmente, o sea, todo depende del perfil. ¿De cuál, no? Con Sí. blues, con tristeza, con rompimientos amorosos, ¿con qué más lo maridas tú? Justamente, ahorita iba a eso, pero me adelantaste y está bien padre. Pero bueno, dentro de Glenfiddich 12, el maridaje, pues como ya estamos hablando de notas florales, frescas, frutales, acarameladas, podría ser ya sea pescados crudos. Comida japonesa. Comida japonesa definitivamente combina súper bien. Todo lo que es charcutería. También combina súper bien, o sea, los jamones serranos, los jamones italianos también combinan padrísimo. Yo diría gazpachos también le van muy bien. Ensaladas frescas, definitivamente estas ensaladas que llevan como notas un poco dulces con algún tipo de fruta o con nueces garapiñadas, este tipo de conjunción de sabores le va súper bien. Y pues en postres yo diría que una crème brûlée Wow. le queda espectacular. Sí, me la imagino. Creo que nunca he querido maridar un whisky en mi vida. Pues, Hazlo, tendrás es que definitivamente hacerlo, una también es experiencia. Pero me hizo cosa que sentido debes hacer. el pescado crudo como un sashimi Sí. de atún debe estar increíble. Jamón serrano, sí me he echado jamón serrano con whisky, sí. Sí, creo que eso Pero es como un más poquito botanoso que común. nunca lo hubiera pensado. Ostiones ahumados también. Sí, claro, Los claro. chinos ahumados. Uy, qué rico. Mejillos. Pero ¿sabes qué? Que yo siempre pienso que los ostiones o los mejillones, como todos estos moluscos, van más con los tipos de whiskies que son ahumados. Porque si ustedes notan, Ok. Claro. Glenfiddich no es ahumado. tiene No es esa nota. ahumado. ¿Y a qué se debe esto? Es bien padre, porque, pues bueno, hace rato les hablaba del terruño, ¿no? O sea, del terruño de Escocia. Entonces, dentro de Escocia existen varias regiones, son 5 regiones, y justamente tienen cada una, bueno, son regiones respecto al whisky, porque de hecho está bien chistoso, pero hay muchos escoceses que no saben cómo se divide geográficamente realmente su país, saben cómo se produce, pero respecto a Por el regiones whisky. de whisky. Entonces son estas 5 Buena regiones organización. donde pues cada una tiene un perfil distinto del tipo de whiskies que van a tener, porque pues ya hablamos de qué está en juego, ¿no? ¿Qué está en juego dentro de qué tipo de perfil vamos a usar? Y por ejemplo, los whiskies de las islas, que les llamamos los Islay, estos sí son súper ahumados, pueden ser muy minerales, pueden ser... Por el tipo de agua. Exacto. Pero Ok. también tiene que ver con el tipo de calor que producimos para hacer para hacer el secado de nuestro cereal. Lo agarramos de un tipo de mineral, un tipo de carbón mineral, o sea, es un lodo de las laderas, tal cual. Entre más agreguemos, más ahumado va a ser nuestro whisky. Y es de ahí de donde Ok. viene, no viene de la barrica. Wow, Ok. yo siempre pensé que era Yo de la siempre pensé que barrica. tenía que ver con... No. Sí. Y ya me quedó claro que lo que yo había tostado, dicho... sí. Ah, ok. Sí, no es lo mismo tostado y ahumado. Y allá, por ejemplo, podrían ser como... Hay sabores súper locos como he escuchado hablar gente que me dice, como sabe a establo. Sí.
O sea, tiene notas muy animales y las notas como a cuero también. Como a cuero. Como parte también como de los vinos, que de pronto encuentras esta nota también en los aromas de establo, de cuero, de leche incluso, ¿no? De cosas, la nota maloláctica. Sí. Qué padre. Interesante. A mí me gustan de todos, ¿eh? No. Es que nos podemos perder. Totalmente. Sí, es un mundo muy, muy vasto respecto a... ¿Y a ti cómo te gusta tomarlo? ¿Y a ti cómo te gusta? Y más allá de con hielo, sin hielo, ¿cómo te gusta la música? ¿Cómo te gusta? Como el maridaje, ya pasamos en la comida, y en el otro maridaje, ¿como con qué? Sí, justo me pareció muy interesante tu comentario porque para mí existe ese maridaje o sí, yo también lo llamaría maridaje, y es justamente que el whisky es como es una bebida muy de momentos, ¿no? Entonces, yo creo que depende de qué esté pasando en tu vida, de cómo lo quieras disfrutar, pero definitivamente es algo para disfrutar. Sí. Yo no me echo shots de whisky. No, sí se me hace un producto que es como para... tomarlo despacito, ¿no? Sí, tranquilo. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta, pues depende, ¿no? O sea, si veo alguna amiga o algún amigo que no he visto en un rato y yo sé que a los dos nos gusta tomar whisky, pues nada, ¿no? En un bar puede ser un whiskyito. Si por ejemplo sé que voy a estar como más tiempo conviviendo con más gente, me gusta con agua mineral, un highball, con una rodajita de limón amarillo, por ejemplo. Es una delicia. También me gusta en coctelería. Una de mis chambas, justamente, es justamente crear coctelería basada en Glenfiddich y mostrarle a la gente que la coctelería se vale. Eso es muy interesante porque fíjate que cuando siento que llegas a caer como si la coctelería fuera hasta tema tabú para este tipo de whisky. O sea, yo, por ejemplo, lo veo, lo pruebo y digo, no, es que este whisky me gusta solito. Y hasta me daba como pudor preguntarte si yo podía mezclar este whisky con una coctelería, porque yo estaba pensando más bien pues no en un single malt, estaba pensando en otros whiskies que ya tienen otras combinaciones y que dije, esos son como más mezclables, ¿no? Pero ¿cómo lo mezclas? Yo creo que lo importante de intentar mezclar un whisky con notas tan especiales es que vamos a ya sea resaltar sus notas o ya sea contrastarlas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría, por ejemplo, para Glenfiddich 12 podría utilizar elementos como la sidra de donde viene, de la manzana, ¿no? Entonces vamos a justamente a decir otra vez manzana, ¿no? Pero vamos a resaltarlo. Podríamos usar pera, ¿no? O podríamos usar un licor de flores, porque así resaltamos sus notas florales. Vamos a mezclarlo con chocolate. El chocolate contrasta. Justamente contrastante con... Qué bonita combinación. Sí. También con lo dulcecito, a mí me encanta meterle sal a los cócteles, ¿no? Así las cremas irlandesas están basadas en eso, ¿no? Sí. En el dulce. Claro. Exacto. Y no necesariamente justamente tendrían que ser dulces. Existen los cócteles que son salados y son deliciosos también, ¿no? Por ejemplo, si lo alargamos con algún licorcillo y le ponemos un poco de prosecco, va a ser una bomba. Sí, a mí me gustan esos cócteles, la verdad. Los locochones, ¿no? Pero es una locura porque el prosecco tiene notas muy minerales y saladas y entonces es como un highball con vitaminas y proteínas. Exacto. Súper vitamínico. Ay, qué rico. Luego los invito a que sí tomemos un coctelito porque sí estaría muy padre. Me lo imaginé así como si fuera un suero, ¿no? Sí. Pero yo en la pandemia yo nunca había tomado whisky sour en la vida. Y tengo un póster viejo que compré en alguna tienda de antigüedades con recetas. Y ¡ay, me falta ese! Me volví fan del whisky sour. Es súper rico. Y el whisky sour de Glenfiddich, ahí tenemos uno como insignia, que es un whisky sour, pero primero vamos a macerarle peras. Ahí mismo en el shaker. ¿De qué color la pera? La que sea, pero para mí es importante que esté bien madurita. Ok. Y lo otro es que lo shakeas, ya lo sirves con su espumita y le pones ya sea una ralladura de chocolate amargo o
¿cómo se llama? Pimienta rosa, porque la pimienta rosa lo que resalta es como la nota Me encanta cítrica. la pimienta rosa. Entonces salen unas cosas muy ricas. Sí, la verdad es que definitivamente los single malt sí se pueden mezclar. Todo depende como creo que de la complejidad, pero o sea, algo que decimos mucho nosotros en Glenfiddich es que no importa el whisky o la edad que tenga o lo que sea, simplemente el whisky, una vez que tú lo compras o te lo regalan, es tuyo. Y tú haces de tu whisky lo que se te da la gana. Eso sí, Exactamente. eso sí tienes razón. Sí. Eso tienes razón. No, y volvemos al punto que platicamos en el podcast anterior, que es un tema de conciencia y saber qué estás haciendo, ¿no? Exacto. Así Y también sí hasta sabes, de no tenerle miedo, ¿no? De pronto hacer experimentos como... pero no le pongan Claro. refresco de manzana, aunque te lo hayan regalado y sea tuyo, ¿no? No. Sí, nada. Que así me enteré que se lo Depende. tomaba José. ¿En serio? Que me acabo de enterar hace un mes que platiqué con su hijo, así que su papá tomaba whisky con refresco de manzana. Dices, fíjate. Pues yo creo que hay ciertos whiskies que podrían mezclar bien con... Ah, no, claro, pero sí, Sí. pero en un 12 años. No lo sé, ¿O sí? debería, no sé, todavía no lo he probado, pero No lo has me atrevería a intentado. decir Pero que... considera, sería como, ok, Ajá, no le voy a poner sidra al mundet, le voy a poner una sidrita. una sidra. Es buena mezcla, creo yo. Fíjate que eso suena A bien. la gente que nos escucha, inténtenlo. Sí. Sí, o sea, como mitad sidra, mitad agua mineral, súper recomendado. Suena bien, sí se me quiero. antoja. Sí quiero. Pues muchas gracias, Jessica, Muchas por gracias habernos a ustedes. acompañado. Y bueno, pues esperemos nos escuchen en la próxima emisión. Les recuerdo las redes sociales del podcast, @TastyToursMX. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes. Ahí también háganos sugerencias de qué les gustaría escuchar, de temas, de dudas que tengan, que podamos aclarárselas aquí en el programa. Saludos también, ¿por qué no? Y bueno, todo lo que nos quieran decir. Ahí estamos en contacto directo con ustedes. Yo soy Roxana Cepeda y nos escuchamos la próxima. No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter.